Mi nombre es Heather y lo que estoy a punto de compartir con ustedes es algo que nunca imaginé experimentar. Yo era profesora de historia y vivía una vida normal hasta que un día todo cambió. Morí durante 9 minutos. Me había ido de este mundo y durante ese tiempo vi cosas que nadie me había dicho antes. Crucé y me mostraron verdades ocultas, cosas que se nos han ocultado durante generaciones. Jesús reveló algo sobre la América negra que me conmovió hasta lo más profundo, y ahora siento una profunda responsabilidad de compartirlo con ustedes. La mañana de mi muerte no fue nada inusual. Me desperté con mi alarma habitual, atontado por una noche inquieta, pero decidido a seguir adelante durante el día. Tenía un montón de ensayos que calificar y un plan de lección preparado sobre el movimiento por los derechos civiles. Como profesora de historia, me apasionaba la verdad, asegurarme de que mis alumnos comprendieran las luchas y los triunfos que dieron forma a Estados Unidos. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la verdad que estaba enseñando no era toda la historia. Tomé una taza de café rápido y salí corriendo por la puerta, sin apenas tomarme el tiempo para desayunar. Era un martes más. La escuela estaba repleta de estudiantes cuando llegué, la charla habitual y el barajar de libros llenaban los pasillos. Sonreía a algunos colegas mientras me dirigía a mi salón de clases, dejando mi bolso antes de sumergirme en la lección. Estábamos hablando de figuras clave de la historia negra: Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, Malcolm X. Me sentí orgulloso del conocimiento que estaba transmitiendo y luego todo se detuvo. Un dolor agudo y punzante atravesó mi pecho como un rayo. Mi visión se volvió borrosa y mi respiración se volvió entrecortada. Mis rodillas se doblaron y apenas registré los gritos de mis alumnos mientras me desplomaba en el suelo. Podía oírlos llamar mi nombre, sus voces aterrorizadas, pero ya me estaba escabullendo. El dolor era abrumador, pero al mismo tiempo me sentía desapegado de él. Era como si estuviera dentro y fuera de mi cuerpo al mismo tiempo. Me sentí flotando. El aula, mis alumnos, los sonidos, todos se desvanecieron. No había sensación de tiempo, ni lucha, solo una extraña ingravidez. Sabía que algo estaba pasando, algo que escapaba a mi control. El último pensamiento que cruzó por mi mente antes de que todo se volviera oscuro fue: ¿es esto realmente todo? En el momento en que dejé mi cuerpo, tomé conciencia de una sensación extraña. Ya no era dolor, era paz, una extraña especie de quietud, como flotar en agua tibia sin esfuerzo. Ya no estaba atado por mi forma física. Podía ver todo lo que sucedía debajo de mí, mis estudiantes, sus caras frenéticas, los paramédicos empujando la puerta. Debería haber sentido miedo, pero no lo hice. Entonces, fui atraído, no por la fuerza, no por algo externo, sino por una presencia que parecía amor puro. Me estaban alejando del aula, del mundo físico, hacia algo más grande. No me resistí porque lo sentí natural, como regresar a casa después de un largo viaje. Mientras me movía, me di cuenta de que ya no estaba en la escuela. El mundo que me rodeaba se confundió en la oscuridad, pero no en el tipo de oscuridad que asusta. Esto fue diferente. Estaba en calma, como los momentos previos al amanecer. No tenía cuerpo ni peso, pero existía plenamente. Entonces, apareció una luz a lo lejos. No era solo una luz brillante, estaba vivo. Latía como el latido de un corazón, llamándome hacia adelante. No caminé hacia allí, simplemente me moví, como si el espacio mismo me acercara más. Cuanto más me acercaba, más sentía algo indescriptible: amor puro, comprensión pura, verdad pura. Y luego crucé. Cuando crucé hacia la luz, todo cambió. No fue como despertar de un sueño, fue como despertar por primera vez. Cada parte de mí, mi alma, mi conciencia, se sintió intensificada. Los colores eran más ricos, los sonidos más profundos y las emociones crudas y puras. Me movía a través de un túnel, pero no era solo un pasadizo. Era como una existencia entera en sí misma.
Las paredes brillaban con energía, con recuerdos, con algo más allá de la comprensión humana. Era como si estuviera viajando en el tiempo, a través de cada momento que alguna vez fue o que alguna vez será. Pero lo que más me llamó la atención fueron las figuras a lo largo de los bordes del túnel. Los vi, seres altos y majestuosos vestidos con túnicas sueltas. No eran ángeles en la forma en que los imaginamos. Eran algo más, algo antiguo. Sus ojos brillaron con sabiduría, sus rostros con un conocimiento indescriptible. Me observaban, pero no me juzgaban. Estaban esperando. No sentí miedo, solo curiosidad. ¿Quiénes eran? ¿Por qué le resultaron familiares? Y entonces sentí una presencia, una fuerza más poderosa que cualquier cosa que hubiera conocido. No estaba solo a mi alrededor, estaba dentro de mí, fluyendo a través de cada parte de mi ser. Sabía sin lugar a dudas que esta presencia era Jesús. No estaba simplemente parado allí, Él era la luz, Él era el túnel. Todo, cada alma, cada parte de la existencia, se movía a través de Él. Quería hablar, pero no tenía boca. Quería hacer una reverencia, pero no tenía cuerpo. En cambio, mi alma simplemente sabía que esta era la fuente de todas las cosas y Él estaba a punto de mostrarme la verdad. Me habían enseñado acerca de Jesús toda mi vida. Había visto su rostro en pinturas, escuchado su nombre en sermones, pero nada de eso podía compararse con estar frente a Él. En el momento en que estuve en su presencia, sentí que todo en mí se disolvía. Cada preocupación, cada duda, cada pregunta. Él me conocía total y plenamente de una manera que yo nunca conocí. Su luz no solo brilló, se abrazó. No solo iluminó, reveló. Era a la vez abrumador y familiar, divino y personal. Luego habló, no con palabras, sino a través de mí. Su voz no era sana, era saber. Geater, es hora de que lo veas. Y en un instante, el espacio que nos rodeaba cambió. El túnel, las figuras relucientes, se desvanecieron. Ya no estaba solo en su presencia. Yo estaba dentro de su conocimiento. Vi el tiempo desmoronarse. Vi el pasado, el presente y algo más, algo oculto a los ojos humanos. Y luego me mostró el secreto, una verdad que había sido enterrada, olvidada y reescrita. Una verdad sobre la América negra que lo cambió todo. Todo lo que creía saber, en el momento en que Jesús habló, ya no estaba simplemente parado en la luz. Yo estaba dentro de él. Todo el concepto de tiempo se hizo añicos ante mí. Me había pasado la vida creyendo que el tiempo era lineal, un camino recto del pasado al presente y al futuro. Pero ahora vi que el tiempo no era una línea en absoluto. Era como un vasto océano, donde cada momento, pasado, presente e incluso el futuro, existía al mismo tiempo. Pude ver la historia desarrollándose en capas. No era como mirar carretes de películas viejas. Era como si estuviera en varios periodos de tiempo simultáneamente. Vi civilizaciones antiguas surgir y caer, vi guerras libradas y ganadas, y vi cómo se tomaban decisiones que se transmitirían a través de generaciones. Entonces, Jesús se volvió hacia mí y su presencia palpitaba con algo más profundo, algo urgente. Hay una verdad enterrada en el tiempo, oculta a quienes la buscan, afirmó. De repente, me moví, no caminaba ni volaba, sino simplemente me situaban en momentos de la historia que nunca había conocido. Lo que estaba a punto de ver desafiaría todo lo que había enseñado en mi clase de historia. Me encontré en una época diferente. El aire estaba cargado de calor y el olor del océano flotaba en el viento. Me paré en las costas de África, observando a los barcos atracar en la distancia. Supe inmediatamente dónde me encontraba, la época de la trata transatlántica de esclavos. Quería darme la vuelta, pero Jesús estaba a mi lado. Me hizo mirar. Vi el dolor, el sufrimiento, la crueldad inimaginable infligida a quienes fueron expulsados de su tierra natal. Pero entonces sucedió algo inesperado.
Sentí sus oraciones. A pesar del horror, había una fuerza inquebrantable en estas personas. Sus espíritus no fueron destrozados, ni siquiera cuando sus cuerpos estaban encadenados. Los vi cantando en las profundidades de los barcos, sus voces elevándose como incienso hacia los cielos. No solo cantaban canciones, estaban invocando algo divino. Jesús se volvió hacia mí y dijo, lo que les quitaron no fue solo su libertad. Les robaron su legado, su llamado divino. Pero nunca se perdió. Siempre ha estado aquí, esperando ser restaurado. Luego el tiempo volvió a cambiar. Me movía a través de diferentes momentos de la historia, personas esclavizadas susurrando oraciones en los campos de algodón, reuniones secretas donde se transmitía conocimiento, mensajes escritos en letras espirituales que tenían un significado más profundo. Vi líderes, revolucionarios, curanderos, figuras ocultas cuyo impacto fue borrado de la historia. Y entonces lo vi, la razón por la que me mostraron todo esto. Llegamos a una época que nos parecía inquietantemente familiar, el presente. Vi calles que reconocí, ciudades que había visitado, rostros que se parecían a los de mis alumnos en casa. Pero lo estaba viendo con nuevos ojos. Jesús señaló y de repente, pude ver lo que había estado oculto a plena vista. Vi que los afroamericanos no eran solo un pueblo que había sufrido injusticias, eran un pueblo llamado por algo más grande. Vi que sus luchas no eran solo luchas, eran batallas espirituales destinadas a forjar algo poderoso dentro de ellos. Fueron elegidos para llevar algo que el mundo ha olvidado hace mucho tiempo. Dijo Jesús, y luego me reveló el secreto. Vi que a través de cada dificultad, esclavitud, segregación, opresión sistémica, había algo más entretejido en su historia, una unción divina, un poder que se había transmitido de generación en generación, incluso cuando no se daban cuenta. Las oraciones de sus antepasados todavía resonaban en el reino espiritual, formando un escudo de protección inquebrantable. Las canciones, la cultura, el espíritu inquebrantable, todo era evidencia de algo mucho más profundo. Su resiliencia no es solo fuerza humana, dijo Jesús. Es la manifestación de una herencia espiritual, y esa herencia es el despertar. Vi avivamientos, movimientos y un cambio que comenzaba a ocurrir. La gente estaba redescubriendo su conexión con algo antiguo y poderoso. Y luego me mostró por qué se había ocultado esto. Vi hombres con trajes oscuros reunidos en habitaciones llenas de libros y documentos. Sus rostros eran ilegibles, sus palabras susurradas pero llenas de intención. No estaban discutiendo leyes o políticas, estaban discutiendo el control. Siempre lo han sabido, dijo Jesús. Los que están en el poder siempre han sabido la verdad, pero temían lo que pasaría si se revelaba. Vi cómo se reescribía la historia, cómo se elaboraban cuidadosamente las narrativas para borrar el poder espiritual que portaban los afroamericanos. Vi cómo se les ocultaba sistemáticamente su propia historia, no solo su pasado ancestral, sino también su pasado espiritual. Vi libros retirados de las bibliotecas, prácticas espirituales demonizadas, líderes poderosos desacreditados o silenciados. Vi cómo se utilizaba el miedo como herramienta, miedo a su propio poder, miedo a cumplir su propósito divino. Pero el tiempo del engaño está terminando, dijo Jesús. Lo sentí en mi alma, un cambio, una ruptura de cadenas, no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual. El despertar ya había comenzado. Es hora de que se acuerden, continuó Jesús. Es hora de recuperar lo que les quitaron, es hora de asumir el papel que siempre debieron desempeñar. Entonces comprendí por qué me habían permitido regresar. Mi vida no había terminado. Estaba destinado a compartir este mensaje. El mundo necesitaba saberlo. La verdad ya no podía ocultarse. Mientras Jesús estaba a mi lado, sentí una profunda tristeza, no solo la mía, sino la suya. Fue como si en ese momento descansara el peso de siglos de sufrimiento, de conocimientos perdidos, de verdades olvidadas.
Me mostró cómo una herencia sagrada se había transmitido de generación en generación de estadounidenses negros, pero había sido ocultada, diluida y robada. Vi que estos eran los ancestros, los que conocían su conexión con lo más alto, los que entendían que la oración no eran solo palabras sino una fuerza que movía montañas en lo invisible. Se les dio algo precioso, dijo Jesús, un pacto, un poder, un llamado divino. Pero cuando se llevaron sus cuerpos, también lo fue su conocimiento. Y, sin embargo, nunca se fue realmente. Vi cómo, a pesar de todo, este poder espiritual permaneció dentro de ellos, profundamente enterrado pero nunca destruido. Vivía en su música, en sus oraciones, en el ritmo mismo de sus almas. Vivió en la fe que perduró incluso frente a sufrimientos inimaginables. El mundo les ha dicho que son impotentes, continuó Jesús, pero en verdad, siempre han estado entre los más poderosos. El enemigo ha luchado más duramente contra ellos porque teme en lo que se convertirán cuando lo recuerden. Y luego vi algo más, un ascenso, un despertar espiritual como nunca antes. Estaba sucediendo ahora. La verdad oculta estaba empezando a salir a la superficie, y aquellos que debían llevarla empezaban a recordar. Jesús extendió su mano, de repente, me vi rodeado de voces, miles, millones de voces superpuestas como olas en el océano. Estaban orando. Al principio no lo entendí. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Entonces los vi, personas a lo largo del tiempo. Hombres y mujeres esclavizados susurrando oraciones en plena noche, con las manos levantadas hacia el cielo. Madres que lloran por sus hijos, padres que piden fuerza, guerreros. Al orar por justicia, vi a quienes en la actualidad, pastores, maestros, músicos y activistas, continuaban las oraciones que nunca habían cesado. Sus oraciones nunca se desvanecieron. Jesús dijo que crearon un escudo, una protección, una conexión que no podía romperse, incluso cuando se sentían no escuchados, incluso cuando se sentían abandonados. El cielo escuchó y ahora esas oraciones están siendo respondidas. Sentí el poder de esas oraciones fluyendo como ríos, atravesando el tiempo, tocando a aquellos que aún no habían nacido. Era como si hubieran estado esperando, acumulando y construyendo para este preciso momento de la historia. Sus antepasados los cubrieron en oración. Jesús continuó, y esas oraciones ahora están saliendo a la superficie. Ha llegado el momento de que reclamen lo que siempre fue suyo. Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de historia, se trataba del presente. Las oraciones del pasado todavía estaban dando forma al futuro. Jesús se volvió hacia mí, su expresión era a la vez urgente y llena de amor. Por eso te enviaron de regreso, dijo. Esta verdad debe ser conocida. Es hora de que despierten plenamente, es hora de que den un paso hacia su llamado. Sentí el peso de esas palabras, la responsabilidad, el conocimiento de que muchos rechazarían este mensaje, que otros intentarían enterrarlo una vez más. Pero también sentí algo más, esperanza. Vi destellos del futuro, de personas unidas, ya no atadas por las narrativas falsas que les habían transmitido. Vi comunidades surgir, reclamando no solo su historia, sino también su poder espiritual. Vi curaciones, milagros, movimientos llenos de energía divina. Vi a quienes resistirían, fuerzas que habían pasado siglos asegurando que esta verdad permaneciera enterrada. Intentarían volver a silenciarlo, desacreditar a quienes lo dijeron, pero no pueden detener lo que ya ha comenzado. Jesús dijo, solo pueden retrasar lo inevitable. La pregunta es, ¿quién responderá al llamado? ¿Quién dará un paso adelante? Sentí su mirada atravesarme. Debes decírselo. Debes decirles que el tiempo es corto y que el despertar está cerca. Entonces supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me habían encomendado una misión y no podía ignorarla. Sentí un cambio, una sensación de tirón, como si me estuvieran alejando de este reino divino. El pánico me invadió. No quería irme.
Nunca me había sentido tan completo, tan real, como en ese momento. Aún no es vuestro tiempo, dijo Jesús. Hay trabajo por hacer. Supliqué en silencio. Quería quedarme, el amor, la paz, la verdad. Todo era mucho más real que la vida que había conocido en la tierra. Pero debes regresar, dijo, con voz suave pero firme. Fuiste elegido para ser testigo. Fuiste elegido para decírselo. De repente, sentí de nuevo el peso de mi cuerpo, el dolor, la lucha por respirar, el pitido de las máquinas. Todo volvió rápidamente. Jadeé, mis ojos se abrieron de golpe. Los médicos gritaron, las enfermeras entraron corriendo. Podía escuchar voces que decían, ella ha vuelto. Tenemos pulso. Las lágrimas nublaron mi visión. Estaba vivo, pero no era la misma persona que había muerto. Me habían devuelto con un mensaje y sabía que compartirlo cambiaría todo. Cuando abrí los ojos, todo se sintió diferente. Las luces fluorescentes encima de mí parpadearon. El sonido de las máquinas que pitaban llenó mis oídos y el olor estéril del hospital me rodeó. Sin embargo, sabía que no era la misma persona que había muerto. Los médicos y enfermeras estaban frenéticos, comprobando mis signos vitales y hablando en tono urgente. Podía escuchar a mi familia llorar en algún lugar cercano, pero lo único en lo que podía pensar era en lo que había visto. Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva, el cuerpo débil y la mente acelerada con todo lo que Jesús me había revelado, la historia oculta, la verdad sobre la oración, el poder espiritual que los afroamericanos habían llevado durante siglos sin darme cuenta. Tenía que decírselo a alguien, pero ¿cómo? ¿Quién me creería? Durante los días siguientes, mientras me recuperaba, apenas hablé de lo sucedido. Mi familia asumió que yo estaba demasiado débil y demasiado abrumada. No se equivocaron, pero no fue solo el trauma de casi morir. Era el peso de saberlo. Me senté en mi cama de hospital, mirando por la ventana, viendo salir y ponerse el sol. Era como si hubiera regresado al mundo, pero ya no pertenecía a él de la misma manera. Todo parecía tenue, como un velo entre esta realidad y algo mucho más grande. Todavía podía sentir la voz de Jesús resonando dentro de mí, diles que el tiempo es corto. Cuando me dieron el alta del hospital, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El problema era que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le dices a la gente que moriste y Jesús reveló algo que contradice lo que les han enseñado toda su vida? ¿Cómo les dices que la historia, tal como la conocemos, está incompleta? ¿Que algo poderoso se ha mantenido oculto y que un despertar está ocurriendo ahora mismo? Luché contra el miedo, miedo a que me despreciaran, a que me ridiculizaran. Después de todo, yo solo era un profesor de historia. ¿Alguien me tomaría en serio? Pero no podía ignorarlo. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver las visiones. Escuché las oraciones de los antepasados, sentí que su poder aumentaba a través del tiempo. Sabía que lo que me habían mostrado era real. Intenté contárselo a un amigo cercano, alguien en quien confiaba. Ella escuchó y asintió con atención, pero pude verlo en sus ojos. Ella pensó que simplemente estaba experimentando una confusión postraumática. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta verdad no sería aceptada fácilmente. El mundo había pasado demasiado tiempo ocultándolo. La gente estaba condicionada a ignorar la realidad espiritual que los rodeaba. Pero eso no significaba que me quedaría en silencio. En cada visión, cada palabra que Jesús me habló, cada momento que pasé en la presencia divina, supe que tenía que difundir el mensaje, incluso si solo unos pocos escucharan, porque había visto lo que sucede si no lo hacemos. El despertar estaba llegando, ya sea que la gente estuviera preparada o no. No sé por qué fui elegido para experimentar esto. Yo era solo un maestro que llevaba una vida normal, pero sí sé una cosa, me enviaron de regreso con un propósito. Jesús lo dejó claro. El tiempo del engaño está terminando,
La verdad está surgiendo y aquellos que deben recibirla la sentirán en sus almas. Si estás leyendo esto, tal vez eso te incluya a ti. Tal vez algo en tu espíritu se esté agitando, como un recuerdo que no logras ubicar. Quizás siempre hayas sentido que había más en la historia, en la espiritualidad, en la lucha de los estadounidenses negros. Te lo digo ahora, tienes razón. Las oraciones de tus antepasados siguen vivas, la fuerza, la sabiduría, el llamado. Nunca se ha ido. El mundo ha tratado de borrarlo, de hacerte olvidar quién eres, pero el despertar está aquí. Lo vi, lo sentí y ahora les transmito este mensaje. Jesús no solo me mostró la historia. Me mostró tu futuro, y es poderoso más allá de lo que nadie te haya dicho. ¿Escucharás? ¿Entrarás en lo que estaba destinado para ti? Rezo para que lo hagas, porque el tiempo es corto y el mundo está esperando que recuerdes quién eres realmente. Los días posteriores a mi alta del hospital estuvieron llenos de una pesadez que no podía quitarme de encima. No era solo el agotamiento por haber estado a punto de morir, era algo mucho más profundo. Yo había estado del otro lado. Había visto lo que la mayoría de la gente nunca creería, y ahora estaba de regreso en un mundo que parecía extrañamente irreal, como si hubiera entrado en un sueño que ya no tenía sentido. La comida sabía diferente, los sonidos se sentían más agudos, incluso el aire a mi alrededor parecía más pesado. Me di cuenta de que no solo me estaba adaptando físicamente. Yo era espiritualmente diferente. Pero esa conciencia vino acompañada de una soledad insoportable. ¿A quién podría decirle? ¿Cómo podría compartir algo tan enorme? Intenté escribir todo en un diario, con la esperanza de encontrarle sentido, pero las palabras nunca me parecieron lo suficientemente grandes. Pensé en volver a enseñar, regresar a mi antigua vida, hacer como si nada de eso hubiera sucedido, pero sabía que era imposible. Había visto demasiado y peor aún, todavía podía sentir la verdad presionándome como una orden tácita, diles que el tiempo es corto. No solo me dieron conocimientos. Me dieron una carga y cuanto más dudaba, más pesada se volvía. La primera vez que intenté contar mi historia, me encontré con dudas. Hablé con un pastor que conocía desde hacía años, esperando que me escuchara con el corazón abierto, pero cuando le describí lo que Jesús me había mostrado, la verdad oculta, la herencia espiritual de los estadounidenses negros, el engaño que la había mantenido enterrada, su rostro se ensombreció. Esto no es bíblico, dijo finalmente. Sentí que se me daba un vuelco el estómago, pero lo vi. Sacudió la cabeza. Tuviste una experiencia traumática. La mente juega malas pasadas. No, interrumpí, mi voz temblaba. Esto no fue un truco. Jesús me mostró. Él me lo dijo. Suspiró. Ten cuidado, Heather. El enemigo es engañoso. No querrás que te desvíen. ¿Desviado? Casi me reí. Me había parado ante Jesús. Había sentido su presencia, había visto las oraciones de los antepasados entretejidas a través del tiempo. No había ningún engaño en eso. Pero entonces me di cuenta de que la gente no estaba preparada. Algunos habían estado demasiado condicionados para rechazar cualquier cosa que no encajara con sus creencias existentes, y otros sabían la verdad, pero no querían que se revelara. Podía sentir la resistencia, no solo de la gente sino de algo más profundo, algo invisible. Las mismas fuerzas que habían trabajado durante siglos para enterrar esta verdad no iban a permitir que surgiera sin luchar, y ahora yo era parte de esa batalla. Esa noche, mientras luchaba con la duda y la frustración, tuve un sueño, pero no lo sentí como un sueño. Me encontré nuevamente en la presencia de Jesús, la misma luz brillante, el mismo amor abrumador, pero esta vez su expresión era seria. Debes entenderlo, Heather, dijo. Esto no es solo historia. Es una profecía. Vi cómo las escenas se desarrollaban ante mí. La gente se despertaba, recordaba quiénes eran y recuperaba conocimientos perdidos.
Vi comunidades surgir, liberándose de cadenas espirituales y mentales. Pero también vi resistencia, la oscuridad contraatacando, intentos de silenciar, distorsionar, reprimir. El despertar ha comenzado, dijo Jesús, pero muchos no lo verán. Muchos tendrán demasiado miedo para aceptarlo, y algunos intentarán detenerlo por completo. Sentí una urgencia crecer dentro de mí. Díselo, dijo por última vez. Díselo antes de que sea demasiado tarde. Me desperté sobresaltado, mi corazón latía con fuerza. Entonces supe que no tenía otra opción. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros. El momento era ahora y no me quedaría en silencio. Desde el momento en que desperté de ese sueño, supe que nunca podría volver a mi antigua vida. Todo lo que había construido, todo lo que había creído antes de mi experiencia cercana a la muerte, todo parecía tan pequeño en comparación con lo que ahora entendía. No solo me dieron conocimientos. Me dieron una misión. Ya no podía sentarme en un salón de clases y enseñar historia con libros que ahora sabía que estaban incompletos. No podía mirar el mundo de la misma manera, sabiendo que se había ocultado mucho, se había robado mucho. Jesús me había mostrado el poder que había sido enterrado, la verdad que había sido encubierta y el despertar que ahora se estaba desarrollando ante nosotros. Pero también sabía que este mensaje no sería aceptado fácilmente. Algunos lo descartarían, otros se burlarían de él y algunos intentarían impedir que se propagara. Aún así, tenía una cosa segura, tenía que compartirla. Entonces comencé a escribir. Derramé todo lo que había visto, las oraciones de los antepasados, la herencia divina, la fuerza espiritual que nunca había sido quebrantada. Hablé del engaño, de las fuerzas que habían intentado durante siglos mantener oculta esta verdad. Escribí sobre el despertar, el movimiento que estaba ocurriendo en ese momento, la agitación en el alma de las personas que podían sentir incluso si no podían explicarlo. Y escribí sobre la urgencia, porque el tiempo apremia. Jesús lo dejó claro, el despertar está ocurriendo ahora, y aquellos que debían escuchar este mensaje lo sentirán profundamente dentro de ellos, como un eco de algo que ya sabían pero que habían olvidado. No sé quién recibirá este mensaje. No sé hasta dónde llegará, pero sí sé una cosa, si estás leyendo esto no es por casualidad. El momento de despertar es ahora. El momento de recordar es ahora. Las oraciones de vuestros antepasados nunca han dejado de funcionar y la verdad está saliendo a la superficie. Jesús me dijo que les dijera y ahora te lo digo a ti. ¿Escucharás? ¿Buscarás la verdad por ti mismo o dejarás que la historia se repita? La elección es tuya. Pero sepan esto, pase lo que pase, el despertar no se puede detener. La verdad ya no será enterrada. Ha llegado el momento y tú debías ser parte de él.